La baja del IRPF, ya sea a través de quitárselo a los aguinaldos, al salario vacacional, a las horas extras o la elevación de los mínimos imponibles, es un reclamo que venimos haciendo desde nuestro partido desde hace mucho tiempo. Creo que la intención de este proyecto de ley es buena. Lo que no es bueno es que es solamente una intención y en los hechos es nada. Y eso hay que decirlo claramente, lo ha dicho usted, señor presidente, la semana pasada en la prensa. Tenga cuidado cuando habla en la prensa, porque después se lo recordamos acá, en la sesión. Dijo que la gente no se haga una expectativa demasiado grande porque el impacto no va a ser grande. Y no va a ser grande, va a ser mínimo, va a ser casi inexistente. Esa es la realidad. Y no podemos crear falsas expectativas en la población, porque después cuando llega y va a cobrar se encuentra con que se le sigue descontando el IRPF, y esto es, hablando en criollo, una engaña pichanga. Y en esto coincidimos la oposición, el PIT-CNT, usted también. Esto es, voy a pedir que vayan hacia atrás. Esto es un maquillaje para decir que se cumple una promesa electoral. Y ponerle titulares como se le ha puesto a esto. Yo leí al señor presidente de la República en la campaña. Si vuelve a la presidencia, Vázquez quiere eliminar el IRPF de aguinaldos y vacacionales. Me comprometo públicamente, porque he estudiado y he pedido asesoramiento, decía el de hoy presidente, a, por ejemplo, eliminar la doble tributación que hacen los trabajadores cuando cobran su aguinaldo y su salario vacacional y se suma este ingreso. El lector desprevenido entendía que no iba a pagarse más el IRPF sobre el aguinaldo o el IRPF sobre el salario vacacional. Se va a seguir pagando. No es una rebaja en serio del IRPF, no lo es, ni cerca de serlo. Porque además, ahora escuchamos al miembro informante y también al ministro interino de Economía diciendo son 133.000 los trabajadores beneficiados. No son 133.000, son 90 y pico mil, pero no vamos a entrar en esa cifra. Lo que hay que ver es esos 133.000, en cuánto se benefician. Porque si los 133.000 resulta que dejan de pagar 2, 3, 4 mil pesos, bueno, estaríamos todos contentos. Pero si la enorme mayoría de esos 133.000 dejan de pagar 65 pesos, 70 pesos, en realidad 50 pesos en realidad es nada. Y entonces cuando lleguen y reciban a partir de esta ley su descuento y digan, che, pero yo tengo acá 2 boletos de ómnibus menos, es lo que me prometieron, lo que me anunciaron como una gran rebaja, que es la mayoría lo que va a tener, en realidad se va a llevar una desilusión y una frustración. Cuando se lo hicimos notar al ministro interino de Economía en la comisión esto, le hicimos una pregunta. Le dijimos, ¿usted hizo un simulador? ¿Usted hizo la simulación de cuánto va a ser la rebaja efectivamente según lo que percibe cada persona? No la tenía ahí. Le pedimos que nos la enviara, no la envió, o sea que no la debe haber hecho. Fíjese lo que es hacer una rebaja, anunciar una rebaja de este tipo a los que pagan impuestos y no hacer ni siquiera la simulación de cuál va a ser el impacto. Entonces nos mandó a la comisión otra trampita. El informe que nos manda es una simulación porcentual, no una simulación efectiva como le pedimos. Digamos, dígame en pesos cuánto va a pagar menos cada franja, que es lo que interesa. Entonces nos dice, no, en la variación de tasas, el que gana menos 50.000 va a ser 9,6% y el que gana más de 150.000 va a ser 1,2%. Sí, claro. Pero el 1,2 de más de 150.000 es muchísimo más que el 9,6 del que gana menos de 50.000 o 30.000. De vuelta es el titular,
la trampita pequeña, la chicana, para no hablar de la verdad, del contenido. De vuelta es el titular, el maquillaje y no una rebaja en serio. Con toda humildad, si usted fuera gobierno y quitara el impuesto a la renta, a la persona que tributa 1.000 pesos por año, menos de 100 pesos por mes, y le quita el impuesto a la renta, entonces, que le quita el 100% el impuesto a la renta, entonces yo de esta banca le estaría diciendo, si es que estuviera en esta banca, pero usted le está sacando 75 pesos por mes. Ese es el sacar el impuesto a la gente de menos recursos. Usted prometió sacar el impuesto a la renta y a la gente de menos recursos le está dando un alivio de 75 pesos por mes. Y a la gente de altas franjas, usted le sacó 40.000 pesos por mes, o a los senadores, que debemos andar arriba de 20 y pico por mes. Entonces, nosotros hicimos una propuesta cauta, que alguna gente la tomó con más expectativa, que incluye que en las franjas más bajas se borra el impuesto, ya no hay más impuesto. Ya está exonerado del 100% del impuesto. La ley tal cual está armada impacta que en algunas franjas, el 1 y pico por ciento, se le quita un 1 y pico por pasar de franja y puede estar evitando pagar 2.000 y pico de pesos. Ahora, cuando usted borra el impuesto, es el 100%. Y no hubiera sido justo, en ese caso hipotético que le estoy hablando, de que usted no quiere el impuesto a la renta, y está bien y es legítimo, que si el proyecto de usted fuera exitoso y se aprobara, yo le dijera, mire, le está sacando 75 pesos por mes a la gente. Y usted me diría, no, mi promesa fue sacar el impuesto a la renta. Sí, correcto, fue sacar el impuesto a la renta, y en algunos es más plata, en otros más plata, pero le estoy sacando el 100%. Bueno, nosotros estamos sacando a esas franjas el 100% del impuesto. Así sean 65, en algunos casos 65, 70 pesos, es muy importante. No me dejó entrar a la presentación que quizás le va a responder esas inquietudes que usted ha hecho. Ha sacado algunas conclusiones apresuradas, sin, obviamente, escuchar el resto de la presentación que vamos a hacer. Podría decirse que usted es un concluidor precoz. Se apuró a hacer una conclusión. Y nunca es bueno ser un concluidor precoz, porque hay que pensar en el interés de uno y en el interés de los demás. Esa es la realidad. Obviamente que esto hay una discusión desde la base que nosotros también venimos dando hace mucho tiempo. Estamos en contra del impuesto a los salarios y al que trabaja. Y eso es así, es decir, estamos en contra del impuesto en sí. Obviamente, esta es una discusión muy de fondo. Nosotros creemos que no es el que trabaja más o el que trabaja el que tiene que pagar impuestos, es el que tiene más, es el que gasta más. Sí, es el que gasta más. Y obviamente que en eso tenemos una diferencia muy de fondo, porque ponerle impuesto a la retribución, como decía Valle de Ordóñez allá en 1918, es ponerle un impuesto, el peor de los impuestos. Es ponerle un impuesto al que trabaja, al que se esfuerza, y nos parece que no es bueno. Y cuanto más trabaja y más se esfuerza, más impuestos le ponemos. Y obviamente que creemos que eso no es bueno. Pasa con las horas extras hoy. Mucha gente deja de hacer horas extras porque resulta que si hace horas extras paga más impuestos, se pasa de franja, entonces estamos desalentando que se trabaje. Pasando a la primera diapositiva, y esto hoy se nos preguntaba por el senador informante que no está en sala, ¿qué habríamos hecho nosotros? Y para empezar, no se hubiera aumentado en la forma que se hizo la presión fiscal a partir de ponerle impuesto al trabajo. Porque si uno ve esta gráfica, que es en porcentaje del PBI de la presión fiscal, vemos que estamos como nunca, casi 29%.
la presión fiscal, mire cómo ha ido desde el año 2005 en adelante. Pero además de eso, con esos ingresos, ha tenido un déficit como nunca. Si usted ve en esto, este es el déficit fiscal de los últimos 10 años. Después de la crisis del 2004, que había llegado en el 2004 al 1,6%, en el 2005 se entregó el país con un déficit de 0,4%, y el año pasado tuvimos 3,5%, el mismo que se tuvo en el 2002. Realmente es preocupante, con un 2,3, 2,8, es decir, más ingresos y más déficit. Y resulta que le bajamos 65 pesos o 100 pesos al que gana 30.000. Parece poco. Parece poca la prioridad si la prioridad es el trabajador, el que gana poco, si hay sensibilidad social, parece poco. Se gasta mucho y mal, hay déficit y encima estamos proponiéndole esto a la gente. Se ha dado el año pasado y el comienzo de esto algo que nunca había sucedido. Hoy el Estado, el gobierno del Frente Amplio, recauda más por impuestos al trabajo y a la seguridad social que por impuesto a la renta a las empresas. Esa es la justicia social. Aportan más los que trabajan y los jubilados que los empresarios. ¿Es esa la justicia social? Miren la gráfica, el rojo es el IRPF y el IAS, el azul es la renta empresarial. Pagan más los trabajadores y los jubilados hoy en el Uruguay que las empresas. Aquel eslogan que pague más el que tiene más, hoy no es realidad en el Uruguay. Aquellos que se decían defensores de los que trabajan hoy son los que le pusieron los impuestos y a su vez benefician a las empresas. Se nos hablaba que haríamos nosotros. Esto no, seguro no. Seguro no. El análisis, el simulador de quiénes son los que ganan y los que pierden con esta propuesta que está haciendo el Poder Ejecutivo. Hicimos el cálculo en base a los que no tienen hijos a cargo, que es la primera columna, los que tienen un hijo a cargo y los que tienen 2 hijos a cargo. Entonces, el que gana 25.000, el que gana 27.000, sigue pagando lo mismo, tenga un hijo a cargo o no tenga hijo a cargo. Recién a partir del que gana 30.000 pesos tiene un beneficio. El que gana 30.000 pesos va a pagar 166 pesos menos si no tiene hijos. 166 pesos menos es el beneficio. Ahora, si tiene un hijo a cargo, es muy importante, va a pagar 165 pesos menos. Un peso. Un peso la diferencia entre un hijo y no tener hijo. Después los que ganan 30.520 son 195 pesos. Pero en esas cosas raras que revelan que no se sentaron a hacer el análisis, si uno hace el simulador, el que gana entre 35 y 44.900 no tiene beneficio alguno. O sea que la justicia es, si usted gana entre 35 y 44.900 no tiene ningún beneficio. Pero si usted gana 45.249 pesos de beneficio. O sea que al que gana 45.000 pesos le sacamos 249 pesos. Ahora al que gana 44 o 45 o 35 no le sacamos nada. Hay algo que está mal. El que gana menos no le sacamos el impuesto y el que gana más se lo sacamos. Esto revela que no lo estudiaron. Y después volvemos. 45.780, no, es muy importante. El que gana 45.000 pesos se le sacan, sin hijos, tiene un beneficio de 249 pesos. Ahora, si tiene un hijo o 2, son 247, 2 pesos de beneficio. 2 pesos.
Y de vuelta, en el tramo entre 50.000 y 100.000 no hay beneficio alguno, sigue pagando lo mismo. Entre 50 y 100.000 sigue pagando el mismo impuesto. Pero si gana 152.000, ese tiene 391. ¿Y quién sale ganando en esto? ¿Quién es el que recibe el descuento de pago de impuestos más grande? Y el que gana más de 350.000 pesos, que no lo necesita. A ese se le quitan 2.240 pesos de impuestos. Equidad, justicia, no hay. ¿En qué quedó aquella promesa electoral de que aguinaldo y salario vacacional no iban a tributar? Dice la propia exposición de motivos que es el 1,4% de la recaudación del IRPF. Es inexistente. Es una rebaja ridícula del IRPF. La mayoría de los trabajadores no tienen ninguna reducción. Las rebajas suben y bajan al azar, fuera de toda lógica y justicia, porque uno pensaría que la lógica es que el que gana menos reciba más beneficios. Hay una asimetría entre los trabajadores públicos y los privados, lo reconoce en su contestación el propio Ministerio de Economía cuando le preguntamos. Solamente el 21% de los trabajadores públicos se van a beneficiar, pero se beneficia el 78% de los trabajadores. Del 100% de los que se benefician, el 78% son privados y el 21% son públicos. Y hay una menor rebaja cuantos menos hijos hay. ¿No habría que ir por el lado de empezar a rebajar por gastos en educación, por gastos en la canasta básica, por gastos en otros rubros? ¿No debiera ser ese el camino y no este titular inmaterial? ¿Cómo hacerlo en serio a nuestro juicio? En primer lugar, empezar a revertir el rezago entre la evolución de los salarios y los tramos del IRPF. La diferencia al rezago es de 37%. Y luego empezar a aumentar tramos y deducciones. Y si todo anduviera bien, algún día terminar con el impuesto a los sueldos, el impuesto a las jubilaciones. Porque entendemos y creemos, como decía Valle Ordóñez, que es el impuesto más injusto de todos, que es el impuesto que castiga el esfuerzo, que es el impuesto que castiga el trabajo. Y tendríamos que ir a la renta empresarial, y tendríamos que ir al IVA con la exoneración de los productos de la canasta básica, y tendríamos que ir al impuesto al patrimonio, y no al impuesto a los que trabajan. Gracias, señor presidente.